Y amigos de Soy Pop Radio, ya nos encontramos aquí en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta FIL 2024. Y bueno, uno de los temas más importantes que estamos viendo y que, bueno, prácticamente muchas empresas deberían saber, no solamente empresas, también desde la escuela se debería aprender, es sobre el correcto liderazgo desde la visión más humanista. Por eso quiero darle la bienvenida aquí a Soy Pop Radio a Pablo Moch. Pablo Moch con este libro que es Liderazgo Daisug. ¿Qué tal? Gracias, Iván, un gusto y pues sí, como tú bien dices, no cuesta nada hacer las cosas bien y no hay nada como tener un buen método y una buena forma para liderear. Quisiera aclararle a la gente que nos hace favor de escuchar que el concepto de líder es toda aquella persona que tiene la capacidad de influir en los demás. O sea que hablamos de maestros, de padres, de esposos, todos tenemos la obligación de influir a los demás para buscar el bien común. Y parte de esta obra que tú me haces favor de promocionar y compartir, habla sobre eso, habla sobre tres temas: la persona, las relaciones humanas vitales y el estilo de liderazgo. Okay. Todo conectado, como tú bien decías, en un modelo humanista, en un modelo donde la persona está al centro. ¿Podríamos definir que eso es el liderazgo Daisug? Sí, y el Daisug es un modelo de silvicultura japonesa, donde el árbol, que es un ser sagrado y perfecto, se va construyendo con paciencia y el silvicultor genera como un bonsái pero gigantesco. Y ese árbol lo que hace es que genera ramas tan perfectas en rectitud, en grosor, que da hasta 150 retoños en su vida útil. Y el concepto es que el líder no tiene que morir para hacer crecer a los demás. Al contrario, mientras más ayudas a crecer a los demás, más les ayudas a brillar a los demás, más posibilidades tienes tú de ser pleno, exitoso y lograr tus metas. El principal problema de los líderes en la vida es que no logran hacer que sus equipos, sus grupos, las personas que los rodean, logren las metas, y ese es el tema que en este libro abordamos. Y el sentido del líder es aquel que manda. En un grupo hay dos tipos de gente: el que manda y los que obedecen. Claro. Entonces es un fenómeno connatural a la especie. El líder no tiene por qué usar palabras, no tiene por qué ser gandalla, no tiene por qué ser agresivo, no tiene por qué utilizar a su gente en aras de lograr su propio bien y no el del grupo. Un liderazgo centrado en el bien común, en el bien ser y en el bienestar, hace que la gente que formamos parte de esos grupos, sea familia, escuela, comunidad o empresas, claro, logremos el objetivo común. La idea es que todos somos socios morales para lograr la meta, todos somos responsables de que al grupo y a las personas les vayan bien. ¿Cómo se aplica este liderazgo de Daisug? Justamente para eso, para que no digan, no, es que no se van a aprovechar de mí. Mira, el líder sí tiene una obligación de marcar normas, de ejercer cierta influencia en las gentes. Pero cuando el líder se vuelve tóxico o se vuelve agresivo y punitivo, lo que pasa con la gente que lo rodea es que baja su eficiencia y baja su motivación. Este modelo lo que busca es, la teoría es que el ser buena persona, claro, no es que seas tonto y que la gente se aproveche de ti. Claro. Pero tienes que estar entrenado y tienes que entender qué es mandar. ¿Cómo construyes una cultura en tu equipo de trabajo, en tu familia, que sea a favor del grupo y de las personas? Y eso es algo que todos los que somos padres de familia, maestros, investigadores, claro, o empresarios, tenemos que estar pensando cómo podemos mejorar nosotros para lograr la mejora de los demás. En la medida, la teoría de Daisug es, en la medida en que tú haces brillar a los demás, a ti te va bien. Y el ser suave y tener un estilo muy humano, también se ha demostrado que aumenta la eficacia de la gente. No tienes por qué ser violento, punitivo y agresivo, porque eso habla más de tu inseguridad para mandar, y eso genera en el grupo esta sensación de explotación y de molestia. Más bien, el chiste es saber mandar con firmeza, con claridad, pero con valores, que es lo que mucho de esto promueve. Claro. ¿Un buen líder nace o se hace? Las dos cosas. En la teoría de formación ejecutiva y de liderazgo sociológica, hay gente que nace con una personalidad y un estilo
muy suave, muy empático, tiene la capacidad de entender y conectarse con la gente. El 5% de la gente nace, el 95% se va haciendo en el camino, a través de la familia, de los modelos educativos, de su formación técnica, de su experiencia. La gente aprende a mandar y aprende a desarrollar. Entonces, yo te diría que son los dos casos, pero en la mayoría el líder se hace. En la música hay una anécdota muy famosa de Rubinstein, que era un hombre que tenía que entrenarse 10, 12 horas diarias para tocar el piano, y lo tocaba como Mozart. Y Mozart con un par de horas lo hacía. Los dos llegaron a ejecutar maravillosamente, claro, pero uno se hizo y el otro nació con. El liderazgo, la ciencia en administración y en psicología, podemos formar líderes. Sí hay la metodología y la forma de hacerlo. ¿Conoce usted alguna experiencia donde un mal liderazgo haya causado el cierre de compañías, de empresas? Sí, hay muchísimos casos. Mira, yo soy egresado del ITESO de Guadalajara, que les mando un abrazo a todos mis colegas psicólogos, y mi tesis de maestría y de licenciatura fue sobre liderazgo. El caso del envejecimiento y de un liderazgo pobre o enajenado se ha visto en la historia que se da. Casos históricos: Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, de ser un líder carismático, un líder libertador, defensor de la República Francesa, se vuelve narciso, pierde el piso y pierde la patria y pierde el apoyo de la gente. En las empresas pasa mucho eso, sobre todo en los cambios generacionales, cuando los líderes que forman las empresas y las instituciones no saben formar a los que siguen. Claro. O les gana el corazón y piensan que su familia son los que deben de seguir, aunque no tengan los méritos, pueden acabar con las empresas y las circunstancias. Hay muchísima evidencia de malos líderes que acaban sofocando a su grupo, claro, ya sea su familia o su empresa, porque perdieron el rumbo, perdieron el sentido. El liderazgo es un poco como esa experiencia del padrino, del conserje, y necesitas a alguien que te esté diciendo: estás mal, eso no es así, porque el ego a veces nos pierde, y los líderes a veces se creen que se la merecen, y no, el líder siempre está demostrando, y mientras más humanismo y sensibilidad tiene, se da. Por eso las empresas bajan su valor a veces en las bolsas de valores y todo eso, porque los líderes dejan de ser lo que deben de ser. Claro. ¿Qué disciplinas y qué hábitos debe tener una persona líder? Mira, el principal hábito es bajarse a la cancha. Esto es estar con la gente, entender a la gente. Los rituales de liderazgo efectivo son que la gente te importe, que los conozcas, que los entiendas, que la gente sepa que no son un número, que son personas y que hay quien los quiere. La segunda receta es siempre tener una disposición de ayudar para formar a la gente, siempre tener esa sensibilidad humana, que ahora se llama salario emocional, para hacer que a la gente que está en tu equipo le vaya bien y se sienta agradecida y reconocida. Otra cosa es el estar evaluando constantemente tus resultados en función al grupo, estar checando que al final el líder tiene que lograr metas y ver si lo estás logrando y lo estás haciendo como debe de ser, o tener la valentía de enfrentar tus carencias y pedir ayuda y tener esa sensibilidad para la formación. Por ejemplo, por eso se ha puesto tan de moda el coaching o el acompañamiento ejecutivo, porque las empresas están exigiendo que la gente esté pensando si realmente es su mejor forma de trabajar. Se da el caso de muchas empresas donde los empleados no conocen a los dueños, o los han visto 1, 2 o 3 veces. Eso también afecta muchísimo. Sí, el líder tiene que ser alguien visible, alguien que tú veas, que tengas aprecio, que te sientas bien al ser mandado por él. Eso se llama liderazgo por autoridad, no por poder. Y los empresarios que hacen eso es como el padre de familia que solo llega y no quiere que nadie lo moleste. Ese liderazgo se está acabando, y más con las nuevas generaciones que vienen con tanta potencia y tanta fuerza. El líder que no es visto, que no es apreciado y que no se dé el tiempo para conocer y caminar con su gente, bajarse a la cancha, como te decía, se va a perder. Ese cuate va a perder su empresa y va a perder su eficacia. Por eso el liderazgo es una relación socioemocional con tus colaboradores. ¿Cómo cree que el liderazgo de ISUG vaya a impactar, o cómo quiere que impacte en la sociedad?
Mira, ya se está haciendo, gracias a Dios y a esfuerzos como el que tú me invitas a hacer, se conoce el mensaje. Lo que yo hablo es un método duro, da resultados, no estoy filosofando, lo he probado durante 40 años como psicólogo, consultor, empresario. Sé el camino que se debe de hacer para lograr la eficacia y la salud mental, tanto en la organización como con los líderes. Hay que darse cuenta que para lograr las cosas tienes que trabajar y comprometerte, todo en la vida. Si tú estás dispuesto a ese compromiso contigo mismo y con tu organización, se da. Es un método muy cercano y de mucho sentido común para transformar a la gente. Igual en padres de familia, Yo te diría que el 80% de mis casos que eran malos ejecutivos también eran malos padres de familia, malas parejas, y cuando tú vas corrigiendo partes del comportamiento impactas también la parte blanda de la gente, a nuestros prójimos. Yo creo que hay que tener cuidado y hay que entender que no puedes permitir que haya gente que destruya a otros, de ninguna manera. Creo que el modelo puede ayudar a los maestros, puede ayudar a los empresarios a crear culturas de productividad, de armonía, porque al final los seres humanos para eso vivimos, para vivir bien, para ser plenos. Yo creo que todos potencialmente podemos llegar a ser lo mejor de nosotros mismos, y creo que con métodos se puede hacer. Este es un camino. ¿Cuántas veces tú has ido a un gimnasio y ves gente que pasa años haciendo ejercicio y no baja nada ni logra resultados? Y pagan y van y se esfuerzan. Ajustan un poquito el comportamiento, desarrollan un buen método de hacer ejercicio, de comer bien, y en pocos meses logran lo que en años no habían logrado. Es lo mismo con el liderazgo. El liderazgo es un músculo que hay que ejercitar. Así es la vida. La vida es eso, es un andar cuestionándonos y perfeccionándonos. Perfecto, Pablo. Pues te queremos agradecer muchísimo el espacio, que nos hayas platicado sobre este método, el nacimiento de este método, y ahora sí que muchas lecciones de vida que nos has dado. Y pues, digo, ¿dónde podemos conseguir este liderazgo? Así que los 3 libros. Mira, los 3 libros los publica la editorial Liv, y tengo un programa de podcast, de 10 podcasts, que se llama Liderazgo Daisuji, donde con líderes platicamos de estos temas, de cada uno de los 3 libros, una reflexión y un método de aprendizaje y de aplicación, para que vean que sí es algo que funciona y sirve. Esos son los medios de adquirirlo y para poderlo conocer. Perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, y pues ya sabe el público de Swipe Up Radio, un liderazgo humano, un liderazgo eficiente, y sobre todo pues un liderazgo que funciona. Se puede leer en que es el liderazgo Daisuji. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Iván, a ti y a tu equipo, y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias.